Antonio, bienvenido a Nueva Vida. Gracias Daniel, Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a preparar esta noche un tema definitivamente apocalíptico. En un momento trascendental. El tema lo prediqué hace un poco más de 10 años. En aquel entonces se llamó Una guerra se aproxima. Y hablé que esa guerra es una guerra profética, futura, y que deberá de suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Antes, en previo o en medio o después de esa guerra. Pero vamos a entrar a la palabra para ello. Voy a invitarlos a leer en Ezequiel 38, versículo 2 al 5. Ezequiel 38. Mientras se prepara, no sé si Lester ya estamos en vivo, vamos a mandar un saludo, aunque están con su Biblia, pero mandemos ahí un saludo especial a todas las miles de personas que se están integrando en ambas páginas, los ciento y reste mil que están en mi página, más lo de Radio Vida, ¿cómo es? Iglesia, ¿cómo? Nueva Vida, sí. Vamos a mandarle un saludo a ellos, levantemos nuestra mano, mandémosle un saludo. Lo están dando con la cámara, ¿verdad, Lester? Están las cámaras, Dios les bendiga a los que se unen con nosotros. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, pondré garfios en tu quijada, eso quiere decir carnadas, para traerte en tu quijada, y te sacaré a ti junto con todo tu ejército, caballos y jinetes, completamente equipados, una gran multitud con paveses y escudos, armados todos ellos con espada. Persia. Nótese que en primer lugar menciona Persia, cuyo nombre es Irán. Si hablamos siglo XXI, entonces mencionemos la palabra Irán. Irán, Kush, Fud, son todos los pueblos de esa región problemáticos con ese espíritu antijudío, antisemita. Con ellos, todos ellos con ello, con escudo y yelmo. Indiscutiblemente. Lo creamos o no lo creamos. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Estamos en los tiempos finales. No podemos decir enfáticamente que ya estamos en el fin del mundo, porque el fin del mundo no inicia
sino hasta minutos después del arrebatamiento a la iglesia. ¿Por qué le decimos fin del mundo? Al decir la palabra fin del mundo, quiere decir que es cuando comienza el reloj de la cuenta regresiva sin pararse, en un lapso consecutivo de 7 años en meses lunares. Entonces, ¿cuándo comienza ese fin? De acuerdo a la profecía de Daniel, o más bien del arcángel Gabriel a Daniel, ese acontecimiento inicia con el comienzo de la semana 70. A partir del comienzo de la semana 70 comienza la cuenta regresiva. Pero lo que muchos no saben es que con el comienzo de la cuenta regresiva, en el mismo momento que comienza esa cuenta regresiva, termina el periodo de la gracia. Y al terminar el periodo de la gracia, el candelabro que ahora está en manos de la iglesia, vuelve de nuevo, no traspasa a los apóstoles que se van a quedar en la gran tribulación, sino que el candelabro vuelve de nuevo al pueblo original que lo tuvo hace 2000 años. A ver, ¿cuál fue ese pueblo original? Quiero que me ayuden ustedes. Israel. Vuelve el candelabro a Israel y allí en ese periodo Dios levanta un remanente poderoso con una doble unción. Se conoce como los 144,000. Ahora, ¿por qué decimos doble unción? Porque ellos van a recibir una doble protección de Dios. Porque les tocará, como decimos un dicho popular nosotros en Centroamérica, les tocará a ellos bailar con la más fea. Les tocará a los 144,000 predicar en medio de una gran tribulación donde las 3 bestias, ¿por qué decimos 3 bestias? Porque la Biblia habla de 3. Donde las 3 bestias se quitarán la máscara. Y el ambiente del mundo, que ya lo estamos percibiendo, será un ambiente de depravación, como lo toco en este tema profundo, decadencia moral. Tenía que darse una crisis de decadencia moral que inclusive involucra a la iglesia. Espérese para el domingo en la mañana. Porque lo que vimos hoy en Miami es un perfil hacia donde se está aproximando la iglesia peligrosamente. Ya para la gran tribulación, ese espíritu que ya lo estamos viendo, una manifestación de la multitud de demonios que ya habrán terminado de ser expulsados del segundo cielo, que son demonios de odio que ya los estamos percibiendo. Imagínense lo que será ese periodo de la gran tribulación y lo duro que será para esos 144,000 heroicos predicadores que creemos por las condiciones que dice la Biblia serán muchachitos jóvenes, judíos jóvenes. Las 3 bestias, el antipadre, el anticristo
y el falso profeta se lanzarán con furia contra ellos. Por eso ellos necesitarán una doble unción. La profecía del profeta Joel se cumple en potencia allí. Y la postrera será más grande que la primera. Porque ellos van a liderar el super último avivamiento. ¿Para quién es ese avivamiento? ¿Para la iglesia? No, la iglesia ya no está. Para el pueblo de Israel. El profeta Zacarías dice, y meteré en el fuego a mi pueblo. La gran tribulación. Hablando de Israel. Los meteré en el fuego, dice Zacarías, hablando de Israel. Los meteré en el fuego y 2/3 partes se perderán. Es decir, se van a ir con el anticristo. Pero 1/3 parte, dijo, la levantaré, la rescataré. Eso sonaba hace muchos años como algo lejano. Esto ya no es lejano. Hoy en día, en donde estoy hospedado, no tenía CNN en español, nada más, solamente CNN en español, en inglés. Y estaba interactuando con los otros canales. Y todos los comentaristas en inglés estaban hablando que no cabe duda que en este inicio de esta tercera década nos vamos a enfrentar a acontecimientos sin precedentes. Y decía entre mis adentros, qué interesante. Estos comentaristas no son cristianos. Y están percibiendo algo que la propia iglesia evangélica no lo está percibiendo. Porque la iglesia está dormida. Completamente dormida. Entre todo y a la parte final un poquito de lo que vamos a ver el domingo en la mañana. Pero entremos al tema entonces. La guerra de Gog y Magog. Una guerra que se aproxima. Aunque no voy a hablar específicamente de Gog y Magog, sino voy a hablar una guerra que se aproxima. La guerra de Gog y Magog, hay múltiples mensajes en las redes sociales. De múltiples predicadores, muchos de ellos ni siquiera son evangélicos, que están en las redes sociales. Algunos otros son predicadores resentidos, que como Daniel Meléndez no los deja predicar aquí en su iglesia. Y otros sencillamente son personas que quieren aprovechar el momento de las redes. Y están haciendo tremendas distorsiones de la profecía, confundiendo a la propia iglesia. Pablo habló de ello. Dijo Pablo, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso quiere depravado. Y apartarán a multitudes de la verdad. Y algunos están diciendo que esa de la guerra de Gog y Magog, eso va a ser hasta el final del milenio, porque así lo dice Apocalipsis. El problema es que confunden la palabra de Gog y Magog de Apocalipsis 20 con Ezequiel 38 y 39. Son dos guerras totalmente diferentes. En la guerra del final del milenio que menciona Apocalipsis 20, habla que será una guerra en la cual ya no intervienen armamentos y naciones específicas, sino el espíritu de odio de todas las naciones, que ya lo estamos viendo en este momento. En cambio, la guerra de Gog y Magog que menciona Ezequiel 38, menciona específicamente naciones y hasta menciona una frontera. La frontera norte de Israel. Así está el escenario en este momento. Lo que usted está viendo es exactamente lo que tenemos en este instante en la frontera norte, tanto del Líbano como de Siria. Han desplegado tanto los rusos como los iraníes. Hace apenas una semana, los terroristas de Hezbollah han amenazado a Israel diciendo que poseen
que tienen en la propia frontera con Israel estos poderosos misiles apuntando específicamente a la población de Israel. Y lo que más impacta es ver estos prominentes líderes que con exactitud menciona Ezequiel 38. Aquí estamos viendo al líder iraní con el presidente Erdogan, el primer ministro turco que abiertamente, pero abiertamente se declara enemigo del pueblo judío. Pero, ¿por qué no miramos este video? A ver, ¿me prepara el sonido? Vamos, mi niña. Miremos el video. No, tenía que hacerlo así. Búscalo otra vez. Nueva evidencia surge en el sentido de que el gobierno iraní ve la inestabilidad actual en el Medio Oriente como una señal de que el Mahdi o el Mesías Islámico está a punto de aparecer. CBN News obtuvo un video exclusivo producido por el régimen iraní que dice que todas las señales se están acomodando y que Irán pronto ayudará a que el mundo entre en el fin de los tiempos. Eric Stackelberg reporta desde Washington. Los movimientos revolucionarios que se apoderan del Medio Oriente han creado incertidumbre en toda la región, pero a los ojos del régimen iraní, el caos es una prueba de que su victoria final está cerca. CBN News ha obtenido una copia exclusiva de un video de propaganda que supuestamente ha sido aprobado en los niveles más altos del gobierno iraní. Se llama La venida está cerca y describe los eventos actuales en el Medio Oriente como un preludio de la llegada del mítico 12º imam o Mahdi, la figura mesiánica que las escrituras islámicas dicen que conducirá a los ejércitos del Islam a la victoria sobre los no musulmanes en los últimos días. Este video fue producido por un grupo llamado Los Conductores de la Venida, en conexión con la Fuerza Paramilitar Iraní y en colaboración con la oficina del presidente de Irán. Reza Khalili es un nombre ficticio para este ex miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, quien compartió el video con CBN News. Khalili trabajó como un doble agente para la CIA adentro del régimen iraní. Escondemos su rostro y distorsionamos su voz por su seguridad. Hace poco la oficina presidencial proyectó esta película con mucha emoción de los clérigos. La audiencia meta son los musulmanes en el Medio Oriente y el mundo. El video afirma que Irán está destinado a levantarse como una gran potencia en los últimos días para derrotar a Estados Unidos e Israel y anunciar el regreso del Mahdi. Pone en claro que los iraníes creen que ese tiempo se está acercando. شریف تحولات بقایی کشورهای مختلف خاورمیانه و ایران را در عصر ظهور به خوبی بیان فرموده است. El video dice que la invasión estadounidense a Irak fue anunciada por las escrituras islámicas y que el Mahdi gobernará al mundo en un día cercano desde Irak. La agitación actual en otros países del Oriente Medio como Yemen y Egipto, incluyendo el levantamiento de la hermandad musulmana, también se analizan como señales proféticas de que el Mahdi está cerca. Así también la mala salud actual del rey de Arabia Saudita, un rival iraní. رخامت حال وضعیت نامشخص و مبهم او بشارتی بزرگ برای منتظران ظهور El نیست. líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, y Hassan Nasrallah, líder del grupo terrorista Hezbollah, son aclamados como jugadores fundamentales del fin de los tiempos, cuyos ascensos fueron predichos en las escrituras islámicas. Lo mismo ocurre con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, quien según el video conquistará Jerusalén antes de la venida del Mahdi. Joel Rosenberg, experto en el Medio Oriente, es autor del libro El 12º Imam. Creo que es un desarrollo muy grave. Ofrece una ventana al pensamiento del liderazgo iraní. Ellos creen que el tiempo de guerra contra Israel puede ser incluso antes de lo que muchos imaginaron. Khalili dice que el video pronto será distribuido por el régimen iraní por todo el Medio Oriente. Explicó que su objetivo es instigar a más levantamientos en los países árabes.
Eric Stakovec, CBN News. Nueva evidencia surge. Bendito sea el nombre de Dios. Es increíble como en este momento el panorama profético de eso que en mi libro Israel al filo de la profecía le llamo pre-Armagedón. ¿Por qué pre-Armagedón? Porque aunque esas tropas literalmente van a ser derrotadas en el inicio de esta guerra, no se irán del norte, sino que aunque se hará el pacto por 7 años, se quedarán allí en el norte. Y al cabo de 7 años, esta vez, uniéndosele los chinos y los otros países orientales, definitivamente entrarán al territorio de Israel para finalizar en el valle de Megido, en la famosa guerra de Armagedón. El panorama, dicen los expertos, está listo. El escenario se está dando. Impresionante. Estos impactantes y superpoderosos aviones. Con todo respeto, déjeme decirle que en el capítulo 9 de este libro, estamos hablando de Apocalipsis 9, Juan en el Apocalipsis da detalles asombrosos, 2000 años atrás, da detalles súper asombrosos de estos aviones. Por supuesto que la palabra avión no existía en aquel entonces. Algunas veces ellos los describían como monstruos, escorpiones, en cuyas colas salía fuego y azufre. ¿De qué está compuesto la pólvora? ¿De qué vienen acompañados esos proyectiles? Y da detalles asombrosos y dice que esos monstruos que dice Apocalipsis 9, esos monstruos dice que vuelan por el aire, dice que son acorazados. Por supuesto que él va a utilizar la palabra monstruo porque la palabra avión no existía ni en los cuentos mitológicos. Es como cuando Isaías profetizó, y que así está en el original, y que es un irrespeto criticar y desacreditar la traducción Reina Valera o la King James. De un irrespeto a quienes lo hacen, porque estos siervos de Dios que trabajaron en esa traducción hace más de 500 años hicieron todo lo posible para hacer una traducción más fidedigna, que hasta hoy en día los científicos se quitan el sombrero para que vengan unos neófitos queriéndose presentar como que si ellos son los super expertos de la última Coca-Cola del desierto. Pero también hay que ponerse unos zapatos en las traducciones de un idioma a otro idioma. Ellos entendieron en su momento que si ellos traducían tal como lo decía Isaías y en hebreo, tal como lo decía al español o al inglés, iba a provocar burla. Vale, un ejemplo, cuando Isaías dice, hablando del retorno de los judíos, y dice Isaías, y traerán a tus hijos y a tus hijas, y los traerán a Sión en alas de águilas. Esa es la traducción en el hebreo. Ya en la Reina Valera y en la King James consideraban en aquel momento que no lo iban a entender la gente. Hasta que iba a venir 500 años después, Benjamín Netanyahu, el 14 de mayo del 2018, en su discurso dijo: han regresado de 189 naciones 8 millones de judíos. De esos 8 millones de judíos, dijo Benjamín Netanyahu, el 75-78% de ellos regresaron
en alas de aviones. Mire cómo cambió ya la cosa. Hace 2700 años, ¿cómo lo hubiera llamado usted? ¿Cuál era el pájaro más alto, más grande y que volaba más en las alturas? El águila. Entonces, cuando el apóstol Juan está recibiendo la visión del Apocalipsis, es como que él estuviera en este momento, así como están ustedes, junto conmigo, observando, pero está viendo sus aparatos cuyos nombres no existían ni en la mitología. Los que existían en aquel entonces eran los cuentos mitológicos de los griegos. Así que ¿a qué nombre iba a recurrir usted en ese momento? A la palabra monstruo, monstruos voladores. Estos impresionantes y súper modernos aviones rusos, chinos, norcoreanos, turcos, franceses, alemanes, están en vivo y a todo color ahí estacionados en Siria. Mientras Corea del Norte y los mismos chinos han dicho una y otra vez en estos últimos años que si Estados Unidos se mete en guerra a favor de Israel en una próxima guerra, ellos, Corea del Norte y los chinos, no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo Estados Unidos destruye a sus aliados. Y ellos dicen, responderemos también nosotros. Una y otra vez Corea del Norte ha anunciado que si se desata una guerra en el norte, Corea también va a meter a sus soldados y sus tropas. Los últimos 3 años, poderosos buques de guerra, igual que ya están todos los impresionantes buques de guerra norteamericanos, Gran Bretaña, Alemania, franceses, desde el mismo momento que inició la guerra civil en Siria, desde el mismo momento que Rusia se metió con sus tropas a Siria, en ese mismo momento, desde ese mismo instante, el expresidente antes de este, Barack Obama, ordenó de inmediato que los buques de guerra norteamericanos también hicieran presencia en el Mediterráneo, por cualquier eventualidad. Al dar Estados Unidos ese paso, de inmediato los ingleses, los franceses, los alemanes, también metieron sus poderosos buques de guerra. Y en los últimos 3 años, los chinos también dijeron, nosotros también nos meteremos ahí. Nuevos buques rusos y barcos de guerra chinos se suman a la armada rusa del Mediterráneo. Santo Dios, si tuviéramos que leer todos los 2 capítulos, por favor apúntenlo. Léalos en su casa, Ezequiel 38 y 39. Dice Ezequiel, y vi que desde el gran mar surgían estruendos que hacían temblar las mismas cuevas de la serpiente. Hace 2500 años. ¿Cómo es el estruendo de un proyectil que sale desde el Mediterráneo y revienta en Siria en los últimos años? ¿Cómo es el estruendo? Habrá que hablar con los habitantes de Siria, con los habitantes de Irak, con los habitantes de Yemen y con el mismo pueblo de Israel que ha estado siendo asediado. Esto sucedió en 2018.
el presidente ruso, quien definitivamente apareció este año, este día. ¿Qué es tremendo? Hace apenas 2 días acabo de estar en la iglesia del pueblo predicando el tema de Año Nuevo titulado Comenzando el año con el pie derecho. Y allí en la iglesia del pueblo, en el tema que prediqué, que ahí está en nuestra página, en nuestro YouTube, ahí está donde estamos diciendo que este año va a haber crisis política y que esa crisis política va a empujar a nuestro presidente a encender esa chispa de esa guerra. Apenas lo estaba diciendo antier. Y el más sorprendido fui anoche yo. Porque me llegan las noticias a mi teléfono instantáneas desde Jerusalén. La primera antes que estuviera saliendo aquí en los canales de televisión. Unas horas y media después el pastor Rodrigo, que está con nosotros aquí, me manda un mensaje. Mi hijo me acaba de mandar eso y le dije, sí, ya lo estoy viendo. Ya en Israel estaban dando la noticia. Él, este día ha estado en la noticia. Los dos han estado todo este día en la noticia. Y por supuesto, él ya respondió aquí. Él ya respondió y él dijo abiertamente que si bien es cierto, llama a la prudencia. Pero también dijo, con todo y esto, esperamos que Estados Unidos no siga cometiendo errores. Porque le podría costar muy caro. Este es el panorama exactamente profético. Insisto, tómense el tiempo de leer los 2 capítulos. Porque va a encontrar ahí la palabra Mediterráneo, no aparece, no aparece la palabra el Gran Mar, que es lo que conocemos como el Mediterráneo. Específicamente lo menciona. En este momento, nuestras fragatas norteamericanas están en estado de alerta máxima. Desde anoche. Esta tarde fui a comer con uno de los hermanos de aquí de Houston, cuyo hijo es un especialista, militar especialista, de los militares que ya ha estado trabajando con muchos años de experiencia en especialidad electrónica. Y está sentado en las bases norteamericanas de Alemania. Y hablábamos y le dije, le aseguro que en este momento ya su hijo y todo ya van en camino hacia Irak. Y efectivamente esta tarde acaba de anunciar el ministro de Defensa que ha ordenado múltiples de tropas norteamericanas especialistas, ya en este momento desplegarse lo más rápido posible a estar lo más cerca. Por cualquier eventualidad. Aunque debo declarar que lo que estamos viendo ahorita este día es solamente rumores, los rumores ya los preparativos. Insisto, como dije el miércoles, esto se va a poner caliente por ahí de junio o julio, que es donde van a aprovechar la crisis política de las elecciones de este país. Es como que los 3 espíritus que menciona Apocalipsis, y vi 3 espíritus de rana que salían de la boca del antipadre, o sea, el dragón, el anticristo y del falso profeta. Son 3 espíritus de odio. Y estos espíritus salen de la boca de estos personajes y recorrerán el mundo, dice, para preparar a todos los pueblos para la gran guerra. Es decir,
Lo que yo creo que estamos iniciando es el camino. Interesante. Es como que Ezequiel haya estado con nosotros, como que Ezequiel está viviendo en este siglo XXI. ¿Cómo Ezequiel menciona con lujo de detalle a estos personajes? Aquí están, son los personajes que están en este momento en el escenario de ese gran camino. El primer ministro Benjamín Netanyahu, quien canceló su visita que tenía en este momento en Inglaterra el día de hoy, de inmediato canceló su visita y regresó a Israel para ponerse al frente de las tropas, o sea, estar listo con el pueblo de Israel por cualquier eventualidad. El único ejército de toditito el planeta Tierra, el único ejército que cuando están en guerra, en su hora de descanso, están leyendo el Sidur, que son salmos, pasajes del profeta Isaías, pasajes de la Torá, y están invocando el nombre de Jehová de los ejércitos. Los soldados de Israel. Aquí vemos a soldados de Israel en la frontera, en este momento en la frontera del Líbano. Y están acantonados, preparándose para cualquier eventualidad. Hoy el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que Israel no se puede dormir. Que aunque tiene la confianza, mire lo que dijo el profeta, y estarán confiados. Dice que aunque tienen la confianza, que cualquier eventualidad que quiera hacer los libaneses, los terroristas de Hezbollah, o Irán, lo van a lamentar, dijo el primer ministro hoy. Porque Israel no se va a quedar de brazos cruzados. Por favor, mire el mapa. Y váyase a Ezequiel 38 y 39. Son exactamente las naciones que menciona Ezequiel. A excepción que aunque se menciona, pero no unido con ello, Arabia Saudita. Porque impresionantemente Arabia Saudita, que es el hermano mayor de todos los hijos de Ismael, porque proféticamente el pacto de la semana 70 va a ser no con los palestinos, sino con sus hermanos ismaelitas. Increíblemente, desde el año pasado, Arabia Saudita comenzó a acercarse, lo que no había sucedido en 70 años. Comenzó a acercarse a sus hermanos en la carne también, los hijos de Isaac. Y hoy, el día de hoy, Arabia Saudita ha respondido junto a Israel que si Irán se atreve a atacar a Arabia Saudita o a Israel, le va a pesar muchísimo. Santo Dios. Ahí está Siria en la profecía. Exactamente. Con exactitud lo que ha pasado en estos 9 años. Ayúdeme a leerlo. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruina. Las ciudades de Aroer, hoy en día conocido como Altamira, están desamparadas. En majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien los espante y cesará el socorro de Efraín.
y el reino de Damasco, y lo que queda de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Este es Damasco. Este es hoy múltiples de barrios de Damasco y de Altamira, que solo queda en ruina, que la menciona ahí. Insisto, vuelva a Daniel, a Ezequiel. Menciona exactamente y dice, y desde el gran mar salían estruendos profundos que hacían temblar las cuevas de los reptiles. El secretario de Defensa, James Mattis, el ex hoy en día secretario, advirtió recientemente que es muy probable una guerra entre Israel e Irán en Siria. Irán busca afianzar su salida terrestre hacia el Mediterráneo, tras invertir durante alrededor de 7 años con recursos y tropas en favor del régimen del presidente Bashar Assad. E Israel ha advertido que no tolerará que la República Islámica se consolide militarmente en su frontera, es decir, Siria. El jefe de las Fuerzas Armadas iraní, de la Brigada General Aziz Nasirzadet, manifestó que Irán está impaciente para combatir y destruir a Israel tras el ataque de la aviación israelí contra depósitos de armas iraní en Siria. Señala un portal pro-iraní. Y aquí está la noticia del día de hoy. Este domingo, en el mensaje de las 10 de la mañana, quiero tocar un tema que es muy profundo y que inclusive los propios evangélicos están de las narices, porque así tenía que suceder. Las tres bestias, el antipadre, que es lo que voy a hablar este domingo, anticristo, y el falso profeta, iban a necesitar engañar a dos pueblos, no al mundo, porque el mundo les pertenece a ellos, a dos pueblos, Israel y la iglesia. Por eso constantemente Apocalipsis dice, y Daniel, esto para la mente que tenga entendimiento, porque multitudes de evangélicos van a morder el anzuelo. Esta tarde, cuando miraba el fenómeno de Miami, estaba asustado en mi corazón. La multitud de evangélicos. ¿A dónde nos caminamos? Dice que el caballo blanco representa un rey de rostro fiero, un rey de intriga, un rey que lleva en su mano un símbolo de guerra, que aunque al comienzo aparenta estar en el caballo blanco, es decir, en el hombre que defiende la pureza y la paz, pero como es el antipadre, también es el que desata al rojo para preparar el camino a su hijo. Solo Dios sabe si lo que ha iniciado el día de anoche, solo iniciando esta tercera década, y solo Dios sabe qué va a pasar este año crítico. Porque como dije el 1 de enero en el mensaje en la Iglesia del Pueblo, cuando Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripe. Lo que suceda con Estados Unidos repercute en el mundo. ¿Quieren que se lo pruebe?
Eso sucedió anoche. Anoche, nuestro presidente dio la orden de eliminar a este elemento malo, perverso, asesino, criminal, terrorista, quien estaba liderando todos los movimientos de levantamiento contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad y quien ordenó la muerte apenas hace un poco de día de uno de los funcionarios norteamericanos allá en Irak. Es el segundo hombre más poderoso de los ejércitos de Irán. El segundo hombre. Irán en este momento tiene sangre en el ojo. Debemos de aclarar que el espíritu de los musulmanes es muy diferente al del resto del mundo. No los asusta. Para ellos morir no es susto. Es por eso que toda la Unión Europea en este momento estaba reaccionando y diciendo, va a haber reacciones. Estados Unidos pide a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Irak. Hoy estaban anunciando el Departamento de Estado que salgan todos los ciudadanos de Irak, los contratistas, todos los que están trabajando en las bases navales, en las bases de petróleo, todo, que salieran a como diera lugar, por aire, por tierra, por la frontera, que salieran. Les dije que se lo iba a probar. Que si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo le da. ¿Qué dijimos? Gripe. Comenzó hoy ya. El barril del petróleo se disparó ya. Por supuesto que México está celebrando porque ahora va a poder vender el barril de petróleo más caro. Dice que los países productores de petróleo están de fiesta el día de hoy, pero no los pueblos. Porque significa que nuestros bolsillos van a ser golpeados. Expertos estaban hablando todo el día hoy en las cadenas de televisión diciendo que si Irán tomara la decisión de atacar las bases de petróleo en Arabia Saudita, nos vamos a enfrentar a una crisis mundial. Aunque todos coincidieron, no se asusten, esto lo van a ir picando, se van a desatar espíritus de violencia en todo el mundo. Recuerden los 3 espíritus que menciona Apocalipsis. Y vi 3 espíritus que salían de rana y se regaron por todo el mundo. Su misión, preparar a los pueblos en el espíritu del odio para la gran guerra. Yo diría la preguerra, antes del Armagedón. Estos 2 personajes están en la noticia también. Israel en representación del pueblo de Dios y el gran líder de rostro fiero, polémico, que es el hombre que está en el ojo de la tormenta. Y qué interesante, porque los 2 están en el ojo de la tormenta. Los 2 están siendo enjuiciados. Justa o injustamente, ese es el problema que hablo en este estudio que se llama el sistema gentil. Que nos están llevando a una guerra y nos están llevando a una noticia de desinformación.
Están preparando el terreno. Por un lado, a él lo están picando lo del otro partido, porque saben que él es impaciente, soberbio, y lo están picando. Dije el 1 de enero. Y eso es lo que me da miedo, porque en su desesperación por ganar, vaya a desatar, lo dije el 1, vaya a desatar el infierno en el Medio Oriente. Es la misma palabra que estuvieron diciendo los expertos hoy en día. Dijo, es probable que se está destapando el infierno. José Levi, desde Jerusalén, daba esa misma palabra el día de hoy. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de tierra, porque Jehová de los ejércitos lo bendecirá diciendo, bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. La gran profecía de Isaías, donde dice que increíblemente Arabia Saudita y Egipto terminarán uniéndose a Israel. Por increíble que parezca, porque en 70 años esto no se miraba. Y quienes nos atrevimos a decir antes del 2018, nos tildaban de loco, porque eso es, como decía el doctor Silva en Chile, los escatólogos son los profetas del siglo XXI. Los que le toca decir lo que la gente todavía no ha percibido. Los que están viendo lo que los otros todavía no hablan. Por eso son objetos de toda clase de ataques de odio y de crítica. Como le pasó a Jeremías, quien el propio rey de Israel ordenó prácticamente que lo mataran en el pozo de lodo. Cuando usted estudia lo de Jeremías, dice que cuando lo enterraron, definitivamente esa noche Jeremías iba a morir asfixiado en el lodo hasta el cuello en el pozo. Pero dice que un mayordomo que trabajaba en la casa del rey, de origen africano, habló con amigos desde la misma casa a espaldas del rey. Y fueron en la noche y salvaron la vida de Jeremías. Y cuando lo sacó, le dijo Jehová a Jeremías, ahora dile a este africano que por cuanto él extendió su mano para ayudar a mi siervo, que yo también lo protegeré a él y a su casa cuando Nabucodonosor entre con todo su odio a Israel. Qué lindo, ¿no? Decía el doctor Silva, lo mismo. Los que predican de estos acontecimientos son objetos de toda clase de ataques. Porque nos toca estar hablando de algo que casi a la mayoría no entendía. ¿Quién iba a creer que Arabia Saudita y los egipcios, en la proximidad de esta guerra de Gog y Magog, en este momento estén unidos con Israel? Como dije hoy, el rey o el príncipe de Arabia Saudita anunció que si Irán se atreve a atacar a Arabia Saudita o a Israel, le va a pesar en lo más profundo. Isaías habla de esa profecía. Mas yo oí y no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues esa palabra tan cerrada se sellará al tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Tantas cosas están pasando.
Y la iglesia está, mire las piedras, dormida. Yo quiero esperarme para el domingo. Porque este día exaltaron a un líder latino que es el padre de la apostasía y el que está envenenando a multitudes de pastores en América Latina. Y hoy lo coronaron. Quiere decir que este año la iglesia se va a enfrentar a la peor crisis de la apostasía. Pero ese es el tema del domingo, a las 10 de la mañana. ¿Quieren repetir esa palabra todos en voz alta? Cristo viene. Y muy pronto, solo Dios sabe. Porque como digo, y lo he dicho múltiples, por ejemplo, algunos dicen, Bolaine dijo que el rey Felipe de Borbón es el anticristo. Nunca dije que es el anticristo. Tengo el estudio sobre él con un español y donde al final, allí está grabado porque está hasta en las redes sociales, al final digo con todo lo que estamos mostrando, porque él es de origen judío y todo, con todo y eso no podemos decir que el rey Felipe de Borbón es el anticristo. Como tampoco podemos decir abiertamente que el hijo político de Donald Trump, que también es judío, es, porque no se sabrá, sino hasta después del arrebatamiento. A ellos solo lo vemos como prototipo o hipótesis, que lo que aclaro en el tema. Hipótesis, que puede ser como no puede ser. Lo que sí está completamente claro es que el escenario está listo ya. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que la iglesia va a estar preparada cuando lo que presenta ese pastor ahí suceda. Más bien la Biblia dice que la iglesia estará en un periodo de apostasía sin precedente. Es decir, dormida. Esta frialdad que estamos viendo en la iglesia. Hablábamos el primero del pastor Villarreal. Las estadísticas dicen, y hay siervos que están aquí adelante, siervos dicen las estadísticas, que de cada 100 pastores, 90 de ellos sienten un profundo desprecio cuando usted le habla de la venida de Cristo. Desprecio. Y si ellos, siendo los pastores, sienten un profundo desprecio por la venida de Cristo, ¿cómo está la congregación? Esa es la crisis que estamos viviendo. Esta frialdad de la iglesia me da miedo. ¿Este va a ser un año difícil? Sí, va a ser difícil. No podemos decir que este es el año del rapto porque eso solo Dios lo sabe. Puede ser este año, dentro de 2 años, 3 años. Eso solo el Altísimo lo sabe. Porque del día y de la hora nadie lo sabe. Pero sí dijo Jesús, cuando ustedes vean estas cosas, párese y levante la cabeza,